que no te estafen más. 4 tips que tenés que saber antes de ir a comprar una proteína en polvo. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de este canal. La industria de los suplementos es una de las industrias que más está creciendo en los últimos tiempos. Y obviamente este crecimiento va de la mano de una gran cantidad de oferta de productos nuevos que obviamente seguramente te estarás preguntando, ¿realmente funcionan? Hoy nos vamos a centrar en las proteínas en polvo y vamos a ver cómo elegir la correcta de todas las que podés encontrar en una góndola o en una tienda. Primero lo primero, ¿qué es un suplemento? Un suplemento, como definición científica, es una ayuda ergogénica. ¿Qué significa? Es decir, es una ayuda, valga la redundancia, para potenciar o para mejorar el rendimiento deportivo de una persona. Ahora, los suplementos se pueden categorizar en 3 grandes grupos. Ayudas ergogénicas farmacológicas, que son generalmente aquellas que están prohibidas, es decir, sustancias prohibidas, porque ante una prueba de doping van a dar doping positivo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los esteroides anabólicos y otro tipo de sustancias con efectos hormonales en el cuerpo del ser humano. En segundo lugar, tenemos la categoría de ayudas ergogénicas no farmacológicas. Y dentro de este grupo nos vamos a encontrar con 3 grandes grupos. Las mecánicas, es decir, cualquier tipo de procedimiento que mejore el rendimiento deportivo. Las psicológicas, que tienen que ver con diferentes técnicas que puedan ser utilizadas por parte del atleta o la persona que vaya a hacer una actividad física que le permita trabajar sobre la reducción, por ejemplo, del estrés durante la actividad o diferentes prácticas que le permitan al atleta mejorar su rendimiento desde la perspectiva psicológica. Por ejemplo, la ansiedad previa a una carrera y otros tipos de situaciones que puedan afectar el rendimiento de esa persona. Y en tercer lugar, dentro de este grupo, encontramos a los procedimientos fisiológicos, que son aquellas prácticas destinadas a, por ejemplo, mejorar la respuesta del cuerpo frente a una situación y obviamente esto que impacte en un rendimiento positivo en esa persona. Les pongo un ejemplo, el entrenamiento en altura para aumentar la síntesis de glóbulos rojos y de ese modo poder mejorar la utilización de oxígeno durante las carreras de resistencia, por ejemplo en corredores. Y esto se puede hacer. Y en tercer lugar, el tercer grupo que tenemos son las nutricionales, es decir, ayudas ergogénicas nutricionales. Dentro de este grupo encontramos a la manipulación de la composición corporal. Aunque no lo creas, en la mayoría de los deportes, por ejemplo, tener una baja proporción de grasa mejora el rendimiento deportivo. ¿Y esto por qué? Porque reducimos el peso del lastre. Y esto es en la mayoría de los deportes algo que es ampliamente beneficioso. Te pongo un ejemplo. Si yo voy a correr una maratón de 42 kilómetros, no es lo mismo acarrear un cuerpo que tenga una mayor proporción de masa muscular y por tanto me sirve todo mi peso para traccionar a un cuerpo que además de tener masa muscular tiene peso grasos, es decir, de masa adiposa que no es necesaria para esa actividad. Entonces, además de acarrear el peso del músculo, los órganos, los huesos, etcétera, también me voy acarreando un peso que en realidad no necesito, que es el de la grasa corporal. Manipulaciones alimentarias, como por ejemplo la sobrecarga de glucógeno que se utiliza mucho en entrenamientos de resistencia, por ejemplo. Y la tercera, que es la que te importa hoy, que son los suplementos alimentarios. Igualmente, como la palabra lo indica, tienen el fin de suplementar algo que a través de la alimentación no es factible. No reemplazan los alimentos, sino que en algún punto pueden ayudarnos a suplantar aquellas cosas que a través de la alimentación no es factible hacer realizado. Dentro de estos suplementos hay un montón de alternativas y opciones. Y la mejor forma de clasificar estos suplementos para que vos puedas evaluar realmente cuál vale la pena o no es a través de la categorización A, B, C y D que propone el Instituto Australiano del Deporte. Este es otro tema que obviamente es mucho más largo. Si querés, contame en comentarios y puedo profundizar sobre esta categorización y cómo identificar un suplemento de categoría A y que es el que realmente tiene suficiente evidencia científica que justifique su uso. Dentro de este grupo encontramos a las proteínas en polvo. Proteínas en polvo hay un montón y esos son los que nos vamos a centrar en el capítulo de hoy. La principal forma de dividir o categorizarlas es a partir de su origen, es decir, cuál es el origen de esa proteína.
y en función de ello podemos clasificarlas en 4 grandes grupos. Proteína de suero lácteo, con sus variedades. Concentrada es la extracción proteica directamente de la leche y normalmente tienen una composición del 60 a 80% de proteína y entre el 20 al 40% está compuesto por carbohidratos y grasas. Después tenemos la aislada o isolada, que esta variedad pasa por un proceso adicional, extrayendo así la mayoría de los carbohidratos y grasas restantes del primer proceso. En este caso ya tenemos una composición del 80 al 95% de proteínas y solamente entre el 20 y el 5% de carbohidratos y grasas. Por último, existe la versión hidrolizada, que pasa por un proceso más, en donde de esta manera se genera una separación completa de los aminoácidos. En segundo lugar tenemos la caseína, que es también una proteína de la leche, pero no es del suero. En tercer lugar, la proteína base de huevo. Y por último, las proteínas vegetales, como soja, arveja, entre otras. Estoy segura que te estás preguntando ¿cuál es la mejor opción? El punto es que todas cumplen la misma función, que es suplementar las proteínas que a través de la alimentación no es factible hacer realizado. Te vuelvo a decir lo mismo para que quede claro el concepto. La más comúnmente utilizada es la proteína de suero de leche o también denominada whey protein. Y como te conté, dentro de este grupo tenemos 3 variedades al menos, pueden haber más incluso. Ahora, no hay evidencia científica que determine que haya una mejor que la otra respecto a estas opciones. Obviamente que la selección de estas proteínas puede depender de tus preferencias alimentarias. Si llevas una alimentación vegana, vamos a obviamente seleccionar solamente las proteínas de fuente vegetal y vamos a descartar las de huevo, las de leche, lógicamente por la preferencia alimentaria. Y ante una situación como por ejemplo intolerancia a la lactosa, obviamente que ya tenemos que empezar a hablar de una proteína del suero de leche que sea por lo menos isolada, ante la posibilidad de que la concentrada tenga suficiente cantidad de hidratos de carbono que puedan afectar o generar un grado de intolerancia en esa persona. Ahora, desde el plano de cuál es mejor, vuelvo al mismo punto. Entonces, antes de comprar cualquier proteína, te invito a chequear estos 4 conceptos que te voy a contar ahora. El primer punto de chequeo es la procedencia y la cantidad total de proteínas. Es importantísimo que puedas chequear de dónde viene. Si yo compro por internet y compro una bolsa que tiene polvo blanco adentro, no puedo quedarme tranquila que ese producto realmente es una proteína. Es importante que compres envases cerrados, con marca y dentro de lo posible que tengan algún registro del establecimiento que los produce y del producto en cuestión. Y obviamente al tener toda esta data vamos a poder revisar un rótulo en el cual es importante que puedas chequear cuánta cantidad total de proteínas obtenemos por cada dosis de consumo. Acordate que la principal diferencia entre las variedades de las proteínas está linkeada a la proporción de proteína por sobre los 100 gramos. En segundo lugar, que la proteína en el rótulo o en el envase o dentro de las especificaciones de la proteína vos puedas conocer cuál es el aminograma de esa proteína. Por las dudas te cuento, las proteínas se constituyen de aminoácidos, los aminoácidos se unen entre sí y forman la proteína y dentro de los aminoácidos tenemos en total 11 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. Por tanto, cuando compramos una proteína es importante revisar cómo está constituido ese aminograma y si podemos identificar esos aminoácidos que constituyen a la proteína. Eso va a hablar obviamente muy bien de la transparencia del fabricante y en algún punto también poder nosotros estar seguros de que lo que estamos comprando es una proteína hecha y derecha con los aminoácidos que estamos buscando y no cualquier cosa. Porque muchas empresas lo que hacen es utilizar una técnica que se llama aminospicking y se ponen otros aminoácidos que en realidad no son esenciales. El contenido total de la proteína va a seguir dando el porcentaje que habíamos hablado en el punto número 1, pero la calidad de esa proteína en función de sus aminoácidos no. En tercer lugar, evaluar la concentración de los aminoácidos ramificados, es decir, aminoácidos con cadena ramificada. Dentro de estos aminoácidos que les conté, los aminoácidos esenciales, tenemos 3 que son de cadena ramificada: leucina, isoleucina y valina. Si el gramaje de estos aminoácidos de cadena ramificada es muy bajo, entonces estaríamos frente a una proteína de baja calidad. Lo que te propongo es revisar que la concentración de estos aminoácidos esté por lo menos por encima de, o al menos, en 5 gramos por cada 25 gramos de proteína. Y como cuarto y último punto, la concentración de leucina.
Anteriormente te mencioné la leucina como uno de los aminoácidos de cadena ramificada. Ahora, la leucina forma parte de uno de ellos. Sin embargo, la concentración de leucina es muy importante asegurarla, es decir, que esté presente, dado que es el aminoácido que forma parte de lo que estimula la síntesis proteica. Estaría bueno que exista por lo menos 2 gramos o un poco más de leucina por cada 25 gramos de proteína o por cada 5 gramos de aminoácidos de cadena ramificada. ¿Cómo consumir el suplemento? Una vez que encontraste ese producto que cumple con todas estas características, primero y principal te quiero recordar qué es un suplemento. Un suplemento tiene el fin de ayudar a completar algo que a través de los alimentos no es posible. Una vez que eso también es validada su necesidad de uso, entonces vamos al cómo consumimos. Es importante que puedas conocer el requerimiento total de proteínas de tu alimentación y una vez que eso está calculado por parte del profesional, que lo puedas con el profesional dividir en comidas similares. ¿Qué quiero decir? Distribuir a lo largo del día. Y una vez que distribuimos esa cantidad total en todas las ingestas a lo largo del día, evaluar en cuál de ellas vale la pena que uses el suplemento. Y obviamente, en función de esa dosis en esa ingesta, regular la cantidad, porque quizás vos estás necesitando 10 gramos de proteína Y no los 25 que vienen quizás en un scoop de 30 gramos. ¿Te interesó este tema? ¿Querés que te cuente más? Te invito a escribir acá abajo en los comentarios y obviamente seguimos profundizando en todo lo que vos quieras. Chau, chau.